Muy buenas, vengo a prepararos este vídeo corto en el coche para presentaros, con la finalidad de presentaros el track y el archivo Waypoints de la ruta Overland que he preparado, la ruta Overland de la última racia de Almanzor. Primero, la última racia Almanzor fue un caudillo del califato de Córdoba, que murió en el año 1002, ¿no? Y que fue un gran guerrero del califato de Córdoba. Durante su vida realizó, según sus historiadores, más de 50 razias, que eran expediciones militares de conquista o destrucción. Y en esta última racia fue la que le llevó desde Córdoba hasta San Millán de la Cogolla, al monasterio de Suso. Tras destruir el monasterio de Suso, en vez de volver a Córdoba, al parecer enfermo en un primer instante, decide ir con sus tropas a buscar cobijo a la ciudad de Medinaceli. Entra en la provincia de Soria por Vinuesa, y es aquí donde va a empezar nuestro track, nuestra ruta. Ruta Overland empieza en Vinuesa, entra por Vinuesa. Bien, de Vinuesa, Almanzor se dirige hacia Medinaceli, es acosado en principio por los reyes cristianos, y una vez puesto, montó su campamento militar para pasar la noche a los pies de Calatañazor, y en ese momento, en el Valle de la Sangre, y en ese momento es atacado por los reyes cristianos. A pesar de estar enfermo, él acude a la batalla, y en la batalla, al parecer, resulta mal herido. Esa noche, Almanzor y las tropas andalusíes abandonan el campamento, dejan el campamento vacío y emprenden la retirada hacia Medinaceli. Al parecer, parece ya que es claro que Almanzor no falleció en Medinaceli, sino que falleció durante la ruta hacia Medinaceli en el pueblo de Bordecorex. Para posteriormente, una vez fallecido, sus generales, al parecer a hombros, eso habría que verlo, a hombros acabaron de llevar su cadáver a Medinaceli, donde, en teoría, aunque no se sabe el destino de su tumba, debió ser enterrado en Medinaceli. Eso todavía, históricamente, según tengo yo entendido, no hay nada seguro, y parece ser... El caso es que sí llegó a Medinaceli y que se cree que está enterrado en Medinaceli. Bien, la ruta que he preparado y el track veréis, simple y llanamente lo que hace es tomar esta excusa de la última racia de Almanzor, del último recorrido de Almanzor por la provincia de Soria. Salimos como pueblos principales de Vinuesa, pasamos por Calatañazor, pasamos por Bordecores y acabamos en Medinaceli. Es una ruta de 277 kilómetros, mayoritariamente va por terreno fuera de asfalto. La ruta, podría decir que en dificultad es moderada. En determinadas circunstancias podría tener dos puntos, no puntos geográficos, sino dos motivos de complicación de la ruta. Uno, en determinadas zonas puede ser el barro, tampoco excesivo, pero sí hay 3 o 4 puntos en el que el barro puede dificultar el paso. Y otro, que sí que es cierto, es que se pasa por zonas, por bosques muy cerrados, vamos a decir así, en los que, como alguno me habéis dicho, que son tipo túneles de rayado, por los cuales al pasar el coche acabará rayándose, y mucho. Por lo demás, en temporada seca se podría hacer perfectamente en un SUV, y en furgoneta por lo menos 4x4. No sé si en una furgoneta normal, yo no le veo dificultad, la verdad sea dicha. Entonces, os dejo el track. La finalidad del track es unir todos los por terreno fuera de carretera, unir todos los pueblos por los que pasó la comitiva en la retirada de Almanzor. Luego, los waypoints. En los waypoints marco y dejo marcado primero todos los pueblos. Segundo, distintas zonas o lugares o monumentos de interés que en un viaje, en un recorrido un poco tranquilo, pudieran ser interesantes para ver. También es verdad que no me he dedicado exclusivamente a unir los puntos,
porque si desvío el recorrido hasta la fortaleza califal de Gormaz, que si bien es cierto en esta retirada no parece que Almanzor pasó por allí, en todo caso yo creo que tiene la importancia cultural destacable como para hacer el desvío. Sobre todo por ello, por la iglesia o la ermita de San Miguel de Gormaz, que tiene unas pinturas, bueno, unos frescos muy interesantes. Luego otro punto de interés para mí importante es la iglesia de San Baudelio, cerca de Berlanga de Duero, que esta sí creo que es más fácil de visitar. En cualquier caso, en la oficina de turismo de Berlanga de Duero, allí encontraréis suficiente información. Y luego, por supuesto, tenemos Berlanga de Duero con sus castillos y sus monumentos. Y otras zonas, por ejemplo, Reyo, cascos medievales, la misma Calatañazor, tenéis también un pequeño esto por Calatañazor. O sea, para mí culturalmente es un viaje muy bonito y a nivel del track discurre por unas zonas preciosas, unas menos interesantes que otras, pero unas zonas preciosas, unos bosques y unas zonas de pinares preciosas. Espero que os guste, ya me gustaría que vosotros en un momento dado vuestro feedback, a ver si una ruta así es interesante, si merece la pena. Yo la verdad es que no la he preparado como quien dice para vosotros, he disfrutado preparándola y la he preparado para mí. Y ya que está preparada, pues me parece interesante y me parece bonito compartirla con vosotros. De momento no la voy a colgar en Wikiloc hasta dentro de un tiempo, y cuando pase un tiempo prudencial la colgaré en Wikiloc. Como os he dicho, sí, en la página web, os dejaré el enlace en la caja de descripción. Os voy a dejar el enlace de dónde cuelgo la ruta y el archivo de waypoints. Como os digo, son en torno a 277 kilómetros. ¿Se podría hacer en un día? Bueno, relativamente. A mí me parece demasiado para hacer en un día. Pero sí, se puede hacer en un día largo de verano. De verano o de primavera. Lo suyo sería hacerlo 3 o 4 días. También he marcado como waypoints algunos sitios que me parecían que podría ser sitios de overland para hacer noche, de bivac, siempre de bivac, nunca de camping. En los sitios que he marcado, en principio no parece que está expresamente prohibido el pasar la noche. La acampada sí está prohibido. Por ejemplo, el camping permanente, la diferencia entre acampada y bivac, ahí os lo dejo a vosotros, pero creo que se podría hacer noche tranquilamente. Aparte de todo, hay numerosos casas rurales y camping por la zona. Bueno, si os gusta, espero que os guste la ruta, espero vuestros comentarios, os las dejaré bajar y os remito desde aquí bien a las entradas de blog de la página web en las que describo un poco la ruta, y a los blogs, a los vídeos preparados anteriormente sobre distintas partes de la ruta. La ruta llega por territorio, por zona off-road, hasta Medinaceli, y Medinaceli bien vale perderse un día o dos con todos sus atractivos. A lo dicho, espero que os guste la ruta. Yo seguiré preparando otras rutas y otros tracks, sin prisa pero sin pausa. Unos tracks que discurran por zonas de interés, no solamente de interés off-road o overland, sino también de interés cultural, artístico, de historia de España. Bueno, de España cuando sea por España, y de otros sitios cuando sea por otros sitios. O sea que, bueno, espero que os guste. Ya espero vuestros comentarios y vuestras sugerencias, ¿por qué no? Venga, muchas gracias y un abrazo a todos.